106.5. 9:25 minutos, el sol de la mañana, Julio, señores, con nosotros. Con el interés que requiere la próxima entrevista, Helen se comunicó con el embajador Hans Dannenberg. Okay, él está próximo a volar hacia Indonesia. Los datos que ofrece, número uno, no habían más dominicanos, o sea que eso descartado, gracias a Dios, gracias. Y que aparentemente las informaciones que él tiene hasta el momento, él bajó de la montaña bien, se dirigía al pueblo en un motor, estaba lloviendo, la carretera estaba muy peligrosa. Nevada. Se accidentó y entonces con el impacto en el pavimento, eso fue lo que le provocó la muerte. Porque estaba abajo. Sí, por lo menos eso es lo que dice el embajador hasta el momento, que no fue en plena montaña, sino ya de camino al pueblo en un motor. No, en un motor propio, habrá alquilado algo. Sí. Como... No sea pendejo. Bueno, cosas de la vida. Son las 9:26 minutos. Señores, está con nosotros Fernando Camaño, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Señor, vamos a hablar con social. Fernando, el padre de Álvaro Camaño, de distintos temas. Son primos. Son primos. Oye, son primos. Yo no le llevo tanto. Entonces, recordamos aquel conflicto que hubo entre SENASA y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales por cuestionamientos que hizo hace un tiempo la superintendencia a la situación financiera de SENASA. Entonces, Fernando, empiezo por preguntar, aquellos cuestionamientos que hizo a SENASA la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ¿son hoy una situación superada? ¿Qué ha pasado desde aquellos tiempos hasta este momento donde no se han vuelto a reeditar esas opiniones? Buenos días a todos. Primero, días. Gracias por la invitación. Estaba invitado a una transmisión en el interior en estos días y no pude. Y ahora tengo el gusto de estar aquí con ustedes. Perfecto. Te puedo responder inmediatamente, Julio, que eso se ha superado en gran medida. ¿Por qué? Recuérdense que ese sistema, con una ley que no había sido, prácticamente toda su extensión, no había sido aplicada. Estábamos en un proceso de implementación radical en el 2007. Después de una espera de 6 años, teníamos muy poca afiliación, el subsidiado con 34,000, el previsional que no había arrancado y no podía arrancar si no tenía como un jalón fuerte la salud contributiva, que es lo que ha permitido tener tantos ahora en el sistema previsional, incluyendo el tema de los fondos. Pero el tema es el siguiente, que en una situación como esa, los crecimientos dan dolores en los huesos, y eso era también una especie de dolores en los huesos con nuestros supervisados. ¿Quiénes son nuestros supervisados? SENASA, de parte de la Administración del Seguro de Salud en la parte pública, administradoras también autogestionadas, de carácter público, pero autogestionadas, y privadas, y sobre todo también la ARL. En ese tiempo, entender lo que eran las nuevas normas, los roles inclusive, que ha sido parte de lo que muchas veces ha creado discrepancias, incluso dentro de los propios sectores que se sientan en el Consejo Nacional de Seguridad Social, hay discrepancias, hay contradicciones. Es un organismo vivo y está interactuando como parte de todo el tejido social y político del país. La seguridad social no es solo una institución. En el caso de la superintendencia, ni hablar, que aunque dice superintendencia de salud, es una superintendencia de aseguramiento de la salud y de riesgos laborales. En cuanto a la supervisión, fiscalización, no es el proveedor, no es el rector del sector salud. Sí, y a veces, de los seguros de salud. De seguros de salud. Entonces, el sistema como un todo es un sistema de aseguramiento. Son 11 seguros que tenemos. Y es un sistema de financiamiento, reitero, y de aseguramiento. ¿A qué? A los riesgos laborales, a la salud, a la pensión por vejez, pensión por discapacidad, enfermedad común, accidente de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces se confunde que la superintendencia tiene un rol más allá. Pero en cuanto a nuestro supervisado, Julio, te digo, con el tiempo, nuestra ARS pública, SENASA, ha entendido su rol, se ha sometido a la regulación, es más disciplinada y sigue con mucho sacrificio, porque hay que entenderlo, con mucho sacrificio, dando cumplimiento a lo que las normas y la ley les exigen. ¿Para quiénes? Para nuestra población más pobre, que es la población que el CIUB, el Sistema Único de Beneficiarios, tipifica como pobre. Y ahí viene el tema de todo lo que esto conlleva. Por eso en estos días ustedes han visto, y en eso hemos tenido que intervenir,
y he dicho y lo reitero en este programa, un afiliado del SENASA no es un ciudadano de tercera categoría. Y me explico. Si la cobertura del SENASA por el plan básico fue agotada, suponga usted, y la tecnología, el procedimiento, el servicio existe en la red pública, el Estado está obligado a darla. El Estado está obligado a darlo. Es un derecho constitucional. El SENASA, aunque esté en los básicos. Aunque solamente tenga el básico. Un pobre no tiene otra acción que acudir a su derecho constitucional y el Estado a responder en toda la dimensión, en toda la capacidad que tenga financiera y de estructuración de servicios, que es el caso de la red pública de salud. Por eso hemos estado también insistiendo en los últimos meses en otro tema. La red pública única de salud. Fue un proyecto del señor presidente de mayo del año pasado y perimió hace poco, creo que en enero, y debe ser reintroducido. Debe ser reintroducido y aprobado con todo lo que esto conlleva. ¿Qué implica esto? La ley de creación del Servicio Nacional de Salud, no la aseguradora. Tiene unas siglas parecidas al SENASA, pero ¿qué es? Es la separación, la organización, la independencia jurídica inclusive, de toda la red de provisión pública de salud, incluyendo la que tiene el Ministerio de Salud Pública como el que tiene el IDCS, en una sola. Y crear la Rectoría de Política, que es el ministerio que a su vez sería la cabeza del Consejo de Directores, como lo es del SENASA, también del Servicio Nacional de Salud, que sería la red única pública. Esto daría... red única de salud. Esto daría coherencia a las políticas. Esto daría mayor transparencia al gasto público en salud. Esto permitirá la rendición de cuentas. Usted no sabe exactamente, en la mayoría de nuestros hospitales públicos, quién recibió el servicio, por qué, cuánto costó, quiénes fueron. Usted no lo sabe. ¿Y el ministerio cómo calcularía? Usted sí lo puede saber, por lo menos para el régimen contributivo, porque la Seguridad Social, a través de la superintendencia, así lo ha logrado. Pero el gran servicio, y una buena parte, por supuesto, que es el esfuerzo que está haciendo SENASA con los subsidiados, con lo que llamamos las cargas de servicio todos los meses, que son como 20 y pico de esquemas electrónicos de carga de información. Pero nada, el tema es el siguiente. Pero ¿y esto estaría por encima del Ministerio? O sea, el Ministerio de Salud, ¿qué papel jugaría? El Ministerio de Salud seguiría siendo la cabeza, no solamente del SENASA, sino también de la red pública de proveedores. O sea, okay, estaría por debajo. Okay. Necesariamente debe seguir siendo así. Ya desde el punto de vista de la seguridad social, de lo que es financiamiento de aseguramiento, ya nos encargamos de hacer que los recursos fluyan, pero de una manera regulada, que es lo que parte de lo que ha querido Obama y está logrando en cierta forma, pero que ya nosotros, cuando él empezó a tener sus éxitos, ya habíamos pasado el 50% de la población con cobertura de salud. Y estamos camino al 60%. Una de las virtudes, ya que citas el Obamacare, una de las virtudes, y conozco un caso de una persona que se acaba de ir a Estados Unidos a tratamiento de posible cáncer, se fue a Estados Unidos porque tiene afiliación reciente al Obamacare, y el Obamacare no excluye la situación que la persona tenga al momento de asegurarse, que yo no sé cuál es la situación. Bueno, si te hacen un diagnóstico con prueba de tu ADN y tú presentas la posibilidad de una enfermedad compleja, no te dan el seguro. No, pero con el Obamacare sí. Sin embargo, a mí me regalaron, mi hermana me regaló un seguro internacional, me metieron un hisopo en la lengua, es otra cosa, me dijeron, apriétalo ahí. Es otra cosa, estamos hablando de tomamos una prueba de saliva y se la llevaron a Tesa y me pero lo que es el Obamacare, una persona, la condición previa de salud de la persona no se toma en cuenta. No se toma en cuenta. La persona puede tener cáncer y tan pronto le sale su seguro, su carnet de seguro, tiene que recibir todas las atenciones médicas. Esa es una de las virtudes humanas del Obamacare. Pero déjeme darle un dato sobre ¿cuál es la situación aquí? Pero escúchame Fernando. Tiene que saber ese proceso perfectamente. Pero un dato, ¿ustedes sabían cuál es la industria con el nivel más alto de inversión en lobismo en Washington? La salud. La industria médica y farmacéutica. La unidad sí. O sea, esa gente gana. Michael Moore tiene un documental. Sí, pero a propósito de lo que quiere decir algo sobre lo que dijo a propósito Julio. de lo que dice Víctor, yo tengo un testimonio
de un epidemiólogo que dice, yo lo puse en mi programa de televisión, no hay una vacuna para el ébola porque los casos son muy pocos. No es rentable. Invertir en una vacuna para el ébola no es rentable para la industria. Tú sabes lo que es. Citando la farmacéutica que lo dijo el epidemiólogo. No. Bueno, Entonces, Fernando, correctísimo. Miren, ¿cuál es la situación nuestra con relación a la condición previa del paciente Señores, antes de asegurarse? Señores, la seguridad social que tenemos es el resultado de 10 años de discusión antes de 2001. Increíble. De todos los sectores. Y hay que reconocerle al gobierno del PRD en su momento la aprobación del 8701. Luego La ley de seguridad social. Luego hubo dilaciones, por razones que no vienen al caso, de no implementarse en la forma y manera que lo hemos hecho, interpretando obviamente una ley que tiene sus complejidades, pero te digo lo siguiente, Julio. Esos derechos ya los reconocía la ley y aquí tú entras sin preexistencia, como se le llama eso. Tú puedes tener la lo que condición tú tengas. previa, la ley lo contemplaba. Lo contempla nuestra ley. Tú Sí, entras simplemente en el régimen contributivo por el hecho de que tengas un empleo y empezó a cotizar. Quizás tú estás enfermo, pero si tu empleador comenzó a cotizar, tú tienes con todos la los derechos, cobertura que están aprobadas según el Consejo Nacional de Seguridad Social. Son conquistas que viene ahora el país más poderoso del mundo recientemente a lograr. Sí. Entonces, en términos Porque de el país más poderoso derechos, tenía uno de los sistemas más inhumanos que tiene la salud. Nosotros, Sí mismo es. si bien es cierto, hemos sido anacrónicos en términos históricos, como muchas veces ustedes lo han mencionado, Sí. y lo decía el profesor también, Bosch. Señores, en nuestro caso de la ley de seguridad social, con todas sus falencias, pero con todas sus virtudes, hay que defenderla y mejorarla. ¿Cuáles son los aspectos que debemos mejorar? Lo que tenemos que mejorar son la ley 87, los mecanismos automáticos de que el financiamiento realmente esté garantizado. Señores, aquí tenemos 2 años y pico que no se indexan. Que no sea indexación. Eso es lo que de dice la inflación. Cifrido Cabral, dice No, eso. diga, Que a los del Cifrido vamos a hablar sobre unas declaraciones que dio que son muy oportunas y nosotros las compartimos 100%. Sobre esa necesidad hay unas comisiones de parte del Consejo trabajando para que se cumpla lo que la ley dice. Él está No planteando, diciendo- pero como ya lo hemos tocado, él está planteando la indexación, de las pensiones. Sí. No, es el tema de las pensiones. Yo me refería a la parte que él decía de cobertura de seguros de salud para aquellos que entran siendo del régimen contributivo a tener protección de salud. Porque recordemos que los pensionados nuestros, desde hace ya unos años, tienen protección con un plan especial de pensionados. Sí. De Hacienda se le llama. Pero ¿qué pasa? Ahí esos son los pensionados que atiende SENASA, que son todo el sector público, lo de los maestros que lo atiende SEGMA, y el IDCS a los del IDCS. Pero ¿y el resto? Si queremos una sociedad inclusiva, Claro. justa, aquí hay que darle a todo el que pase de 60 años, no importa dónde venga, Ese es un 42%. una protección con el plan básico de salud. Y más que eso, que también hemos tratado el tema en algunos foros y lo hacemos públicamente de nuevo. Aquí hay que garantizar algo parecido, no tiene que ser exactamente porque somos un país pobre. Un Medicare tiene que estar garantizada las medicinas de tratamientos continuos de nuestros viejos. Señores, no es posible que en esas condiciones no tengamos Eso es dramático. Usted aparte, no se imagina la gente que viene aquí el todo el día. tratamiento Eso es continuo. dramático. Ya una persona de 60 años o es diabético o tiene hipertenso, problemas. Ya, o normalmente problema de ya próstata, ya presenta un deterioro lógico y me van a decir que él no cotizó al régimen se joda, contributivo. que se lo lleve el puede diablo. ser, no puede ser. La ley contempla que se haga, pero los mecanismos no están establecidos, sobre todo las fuentes de financiamiento. Y el ¿Cuál sería la paquete, fuente? ¿Cuál Fernando, y sería? el paquete, porque la Estoy gente en dice, bueno, espera pero el para plan básico preguntar. de salud incluye 3,000 pesos al año. Mire, ese es parte del problema. Tú puedes decir, nosotros entendemos que lo que se destina a pagar 3,000 pesitos anuales por medicina ambulatoria, fíjate que no es tratamiento Sí, continuo, no. está sujeto a un sinnúmero de falencias. ¿Ustedes escucharon los temas de la farmacia? Sí. O sea, los controles son muy, muy difíciles de establecer. Te pueden vender hasta chocolate, como dicen. Entonces, se diluye dinero por ahí. La verdad es que ese dinero debe estar para tratamientos continuos. Para la gente que tú sabes que vaya a la farmacia seguro a recoger, como en Estados Unidos, mensualmente, su paquete de pastillas y sus medicamentos. Pero el tema, vuelvo al financiamiento. Oye lo que pasa.
hace casi 2 años nosotros sometimos lo que entendemos es el plan básico de salud que se necesita financiar. Y todavía Está en el Consejo, hay dos veremos. comisiones, han venido expertos internacionales a revisar. Se ha discutido, le pasan la mano. ¿Qué tiempo Marilena está esperando hace rato, tiene ese proyecto depositado en el Congreso? No, el nuestro, No. en el Consejo Nacional de En la el, Seguridad Social. en el Congreso ¿Cuánto no, tiempo? como 2 años. Casi 2 años. ¿Cuál es Pero la estamos situación? pero recuerden que ahí estamos identificando la fuente de financiamiento, pero tiene que tomar medidas. ¿Cuál es tu planteo? Y entre esas medidas está o ajusta el porcentaje de cotización que duele al sector cotizante, porque recuérdense que el Estado también cotiza, Sí. es un dinero, y a nuestro sector productivo A los y empleador, empleadores. que también ellos se resienten. Otra forma es hacerlo por parte, como lo planteamos en 3 fases. ellos se Ir ajusten paulatino. paulatinamente, Sí. irlo incorporando. Pero así eso fue que lo dice- hizo Chile. Y en el caso de los empleadores. Así fue que lo hizo Chile. Y en el caso, Chile fue paulatino. y en el Así caso lo de los- planteamos Fernando, nosotros, Sí. justo Fernando, como tú y en el dices. caso de los empleadores no podemos aprovechar para que paguen una sola seguridad social, que no tengan un doble pago de seguridad social. Estoy de acuerdo con eso. Paguen aunque la paguen mejor, pero una sola. Aunque sigue siendo, a pesar de nuestra resistencia, de Sí. que el IDC se le cotiza a algunos sectores, que no es correcto, pero eso es otro tema. Fíjense que seguridad social es muy complejo, tiene muchas aristas. Pero quiero centrarme en la seguridad, en la garantía del financiamiento del plan básico, que es el gran grueso. Tiene 2 fuentes, o los impuestos, y el Estado está cumpliendo con casi 600 millones de pesos mensuales, y tú hablabas de 32 millones que se están aplicando, por ejemplo, a alimentos, en la Sí. parte de educación. En el caso 22 millones diarios. Diario. aproximadamente esa misma cantidad recibe de los 23 días activos del mes, en promedio, recibe también SENASA para los subsidiados. Fernando, Ese es el caso de los subsidiados, pero el caso del Wow. contributivo es una carga pesada, pero hay que revisarlo. Y el caso, mixto. no, Tengo- y el tengo la caso línea de la telefónica. situación, Nada. y el caso de la situación del IDCS está peor que nunca. Sí. Peor Tengo que en la línea nunca. telefónica a la señora Carmen Ramírez, la directora del Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Ella tiene una pregunta para Don Fernando Camaño, Fernando Camaño. Superintendente de Salud. Adelante, Riesgos vamos a ver si la puede laborales. escuchar. Gran oportunidad que tiene la salud mental de nuestro país, que hayan podido acceder a nuestra llamada. Sí. Oye, hay algo importante. Todo el mundo se queja de que el hospital psiquiátrico está en malas condiciones, de que tenemos muchos enfermos mentales en las calles, de que hay muchos problemas de salud mental. Ya cada vez la gente está yendo más a recibir servicios de salud mental. Pero ustedes se han preguntado qué hace una enfermedad mental en una familia cuando para responder económicamente la familia necesita 7,000 pesos en promedio y solamente recibe 3,000 pesos al año. De 7,000 pesos mensuales que se necesitan para mantener un enfermo mental cualquiera, la seguridad social de nuestro país solo le otorga 3,000 pesos al año. Eso no se puede, eso no puede ser visto, no puede ser sostenido por ninguna familia. Por eso que nuestros enfermos mentales están padeciendo carencia y falta de todo en la calle. No hay respuesta. Es necesario, Camaño, que tomemos en cuenta esa población para que ahora con la reforma que tú estás proponiendo le demos respuesta. Bueno, pues gracias a la doctora Carmen Ramírez. Sí, muy oportuna su llamada. Sí. Miren, déjenme explicarles lo siguiente. Como hay tantas dificultades para poder ajustar las fuentes de ingresos a las necesidades del sistema para financiar los paquetes, porque recuerden que no lo dan gratis los servicios, por precaria y traumática que sea la condición, no lo dan gratis. Alguien lo paga el Estado o lo paga el sistema a través de los intermediarios. Ahora bien, como eso es tan difícil poder hacer entender a los sectores que participan en la seguridad social de cuáles son nuestras necesidades y la oportunidad de hacerlo, hemos insistido también que tenemos que trabajar sobre los costos. Por eso hemos hablado de la red única de salud, para minimizar los costos. O sea, si no puedo aumentar los ingresos, al menos debo reducir los costos Por lo y menos, tener una mayor eficiencia. para buscar la compensación. En eso sí tenemos facultad y tenemos mayor control como Estado, como gobierno. Por ahí que hay que actuar. Y decía en estos días, en la oportunidad que se hablaba de utilizar los fondos que podríamos tener en el Del sistema. fondo de pensión. Todos los fondos que tenemos en el sistema,
No me refiero a los previsionales porque tienen mandato de ley y hay todo un tema. Pero hay algunos colegas suyos que le tienen la vista puesta. Claro, pero voy a mencionar unos 8.000 millones de pesos que tenemos como exceso de inversión de reservas. Exceso de inversión de reservas en la ARL. Yo decía y digo, si tenemos precariedad en la red pública, si tenemos, como dice la doctora Carmen Ramírez, el director del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, que necesitan recursos, ¿por qué razón tienen que utilizarse para financiar tasas, subsidiar tasas de interés en un sector inmobiliario, por ejemplo? Eso no lo comprendemos bajo ningún concepto. O sea, lo que acaba de decir, déjame ver si yo lo entendí bien. Lo que usted acaba de decir es que para las políticas de Estado es más importante el financiamiento de un apartamento que de una enfermedad. Es posible, y cuando Eso tenemos... es lo que está diciendo, eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. Yo tengo un cuarto lleno de dinero ahí, pero y yo lo cojo para construir apartamentos y financiar un apartamento antes que para curar una salud, antes de curar una enfermedad. Ven, Eury, que este es tu tema, ven. Exactamente. Eso es lo que él acaba de decir, no lo estoy diciendo yo. Acabo de decir que ese dinero que se tiene que destinar a la remodelación, adecuación. Ahora, ¿a cuál dinero usted se refiere? ¿A cuál de nuestra red pública? Okay. La red de hospitales públicos. Eso es lo que yo estoy diciendo. Sería importante que usted explique a qué dinero se refiere usted exactamente. ¿A qué dinero? Estábamos hablando de los fondos. No, porque no los fondos, porque los fondos es otra cosa. Porque los fondos, tú y yo, todo el mundo tenemos claro que no se pueden gastar en salud porque son fondos para pensiones de la gente, que tiene que ser cuestiones que tengan retorno. Estamos hablando de distintos recursos, de distintos colegas de Fernando. ¿De cuáles fondos? Vamos de nuevo. Estamos hablando. Porque se habla de un apartamento, porque un apartamento tiene retorno. Estamos hablando. Pero un enfermo mental no tiene retorno, la recuperación. No, claro, no tiene retorno. ¿Cómo va a tener retorno un enfermo? De lo que estábamos hablando, y lo pusimos como ejemplo, es los recursos que se tipifican, se registran, se denominan exceso de inversión de reservas técnicas en el seguro de riesgos laborales. Bueno, 8.000 millones aproximadamente. ¿Cuántos son? 8.000 millones. Eso sí. Esos provienen de un exceso, en cierta manera, de la cotización que se le ha hecho, se le ha impuesto al ¿Y sector. a dónde va ese dinero? Eso está garantizado. O sea, está guardado, está ganando interés. Eso está garantizado. Eso está invertido y no se toca. ¿Tú planteas que se invierte en qué? Si se fuera a tocar, debe serlo el Estado dominicano. En nombre de los propietarios de esos fondos, que son los afiliados. ¿Para qué? Para mejorar la red pública de salud. Exacto. ¿Por qué? Porque de lo que se trata. La ley no permite. Habría que modificar algunos aspectos. Hay aspectos reglamentarios que se pueden modificar. Recuérdate que hay un holding que es el IDCS, que es parte y dueño, propietario, de varias unidades de producción. Que está la instancia infantil, está la ARS. La ley manda que sea esa institución que regule. Esa institución, junto con el Consejo en su momento, y con la instancia política apoyando cualquier decisión, obviamente, podrían ser canalizados y bien supervisados sobre todo. Fiscalizados. Para que esos recursos se inviertan en hospitales como el Padre Villini. En hospitales. En remodelaciones. Es a eso que yo me refiero. Y no querer subsidiar, porque es bueno, es noble. Está claro, Fernando. ¿Cuánto implican anualmente? Es noble eso? El interés de que tengamos viviendas baratas, lo creo. Anualmente. Pero no tiene que ser de esos fondos. Tenemos otras fuentes. Fernando. O sea, anualmente, ¿cuánto implica ese fondo? 8.000 anualmente. Tenemos 8.000 acumulados. ¿En qué tiempo? En los últimos años de que empezamos el régimen Pero él se refiere a lo acumulado. Fernando, sería importante que nos diga cómo está el mercado de la ARS en estos momentos y si aquellas entidades que pertenecían a instituciones particulares ya han desaparecido la mayoría. Por ejemplo, estaba la de la UAS, que era un desorden, pero todavía hay algunas. Mira, en realidad, si te puedo contar de la parte contributiva, de la parte privada, tuvieron que salir dos entidades por razones financieras, señores. El administrar seguros de salud en ninguna parte del mundo deja de ser compleja, controversial, pero es políticamente sensible, siempre y cuando la rentabilidad viene, siempre y cuando el Estado, en este caso, al tener una ley que es la 8701, es un contrato de adhesión. Lo tomas o lo dejas, tanto como afiliado como asegurador. Si participas, tienes que sujetarte a lo siguiente. Primero, el paquete que yo digo que tú debes administrar. Y segundo,
con la prima o cápita mensual que yo tenga posibilidad de financiarte. ¿Te fijas? Los actores no tienen mucho que decir en esa situación. Entonces, visto así, no son los rentables que fueron cuando había una morfa desorganizada. Cuando el mercado estaba indefinido. Injusta, era un gran negocio. Injusto mercado de igualas médicas. O sea, usted está diciendo que ahora no es un gran negocio administrar. No, lo que yo estoy diciendo que si tú ves que continúan es porque tienen un margen. Ahora, ese margen, en términos financieros, no pasa de 3 y 4% promedio anual. ¿Cuáles salieron? Los administradores de riesgo de salud, en términos sistémicos, tú puedes tener una con un margen mayor, pero en promedio, sacando obviamente a SENASA, que tiene un mandato de ley que no puede tener beneficios. Usted y si lo tienen, en algún momento tiene que reinvertirlo. ¿Cuáles fueron esas empresas que salieron? Salió la Colonial y salió las dos de las más eficientes y con más historia. Asumidas por otras. La cartera tuvo que asumirla otras de las que están todavía. La Colonial y ¿cuál más? SDS. Y entonces ¿qué ha pasado con la UAS, por ejemplo? La UAS no cumplió nunca con los requisitos. Esa está fuera. A pesar de la tolerancia, el acompañamiento. O sea, la UAS no funciona en eso. No hubo forma que completaran los requisitos. Y así tenemos, porque déjenme decirle, en toda nuestra gestión no se ha aprobado una sola ARS nueva. Nosotros recibimos, no 29, había mucho más en cola. Aquí se le dio a todo el mundo una ARS, responsablemente lo digo. Y luego con los... O sea, le dieron concesiones de ARS y ellos estaban sujetos a cumplir los requerimientos. Ahora quedan 23 ARS. ¿De cuántas? ¿Qué cumplen? De 29. De 29, pero antes de las 29, antes que entráramos la gestión, los primeros 4 o 5 meses, desafichamos 6. Okay. Y había en cola 10 más. Eran 35 y quedan 23. Todo el mundo que quería hacer un lobby, una presión, consiguió una autorización. Eso no es posible. Eso complica más las cosas. Miren ahora los problemas que tenemos. Luchando mano a mano con la DIDA, la Dirección de Información y Defensa del Afiliado. Ahora en estos momentos, con pocos recursos, nosotros, desde que entramos a la posición, estamos abogando que le dupliquen el presupuesto. A la DIDA. A la DIDA. ¿Para qué? No es cierto que eso normas... parece como una marca de tenis. No es cierto que las normas... No es cierto que las normas, la tinta, lo que usted escribe en países como estos, que a las leyes nuestras, la tratan con desdén. Le faltan el respeto a la norma. Aquí las leyes y las normas son según convienen. Bien, no es cierto que con tinta, la superintendencia nada más y con un equipo reducido de 190 y pico de personas, va a lograr lo que queremos lograr. Necesitamos la DIDA en cada centro público y privado con un representante. ¿Quién está en la DIDA? Nercy de Marmolejo. Y ese es el esfuerzo que Nercy de Marmolejo está haciendo. Pero lo está haciendo, como dicen, jugando mano pelada. De lo poco que recibe de apoyo, lo recibe la superintendencia, que tampoco puede. Pero no importa. Ella con una muleta y nosotros con la otra. En torno a los afiliados, ¿cuál sería la solución para garantizar la cobertura de los recién nacidos, hijos de afiliados del sistema subsidiado? Eso por un lado. Y por otro lado, la exigencia de farmacias y ARS de las huellas digitales para la adquisición de medicamentos. Muy buena las dos preguntas. Y muy actualizadas las dos. Está lo suyo, María. Siempre actualizadas lo suyo. María, de lo suyo. Primero vamos con el tema de los neonatos. Ajá, los nacidos hijos de... Hasta muy recientemente, abril, SENASA estuvo dándole cobertura. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es lo siguiente, que el propio decreto del 2013, que aprobó nuestro reglamento vigente del régimen subsidiado, identifica claramente quién es afiliado, porque tú eres beneficiario, pero afiliado pasa a ser cuando el Estado paga una cápita. Lo que pasa es lo siguiente, que la Dirección de Presupuesto, la administración del SENASA, programan año a año cuáles son las cápitas que se van a utilizar. Ahora, yo ahí estoy de acuerdo con José La Luz. A usted la estamos subsidiando, ¿verdad? Porque usted no puede pagar un seguro de salud. Como usted tiene que pagar por él. Ok, pero le estamos subsidiando. Entonces usted no debe tener hijos. Ay, condenarla no condenarla no. Planificarla. Planificarla, hay que planificarla. Porque te estamos subsidiando, porque tú no te puedes mantener tú misma. Planificación familiar. Tú no te puedes mantener tú misma, te estamos subsidiando, el Estado te está subsidiando. Entonces el Estado tiene también que tener una política de responsabilidad contigo. Dile eso al padre Manuel Ruiz. No, pero porque es la iglesia que se opone. No es aborto, planificación. Pero la iglesia rechaza esa planificación también.
y anticonceptivos. No, pero la iglesia de acuerdo con planificación, no había planificación. Esa situación, abstinencia. Educación. Esa situación se presentó recientemente. Nosotros la semana pasada le pedíamos a la doctora Marcelino, Guzmán Marcelino, que hiciera las explicaciones del lugar. Creo que la hizo el viernes. Tati, sí. Porque ustedes tienen buena comunicación. Lo que pasa es que ya tiene su forma y yo las mías. Pero no. Tati está haciendo un trabajazo. Y bien apoyado por nosotros. No ha dado respuesta. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución es muy sencilla. De neonatos y huellas para digitales. terminar. Los neonatos, ¿qué pasó? Eso fue en los últimos 3 meses. Las denuncias son ciertas. Ella actuó rápido, nosotros también, y hemos sometido de manera conjunta la modificación, o sea, una resolución para que inmediatamente, sin los documentos correspondientes, sin necesidad de haberlos registrado, tengan la protección que tiene el sector contributivo. Okay. Es una cuestión que ha pasado en los últimos 90 días, pero estamos actuando rápido. Ahora está en manos del Consejo, esperamos que lo aprueben y esto será historia. Okay. Lamentablemente, hay algo que sí no podemos apoyar, es que no importa cuál de las materno-infantil o cuál de nuestros centros públicos tenga una situación como esa y se le diga que no tiene más cobertura, porque y estamos hablando de servicios de alto costo, porque el nacimiento, la atención en el despacho de la criatura es de alto costo. Lo ha cubierto y lo sigue cubriendo SENASA. Es cuando se ha suscitado un caso de alto costo y no está en el plan. Porque no existe ya el plan extendido. No existe el plan extendido que SENASA quiso dar y estuvo sosteniendo por mucho tiempo. En la modificación que ustedes plantearon es que se incluya, que se haga. Hizo facto. Okay. Sí, en cuanto a lo que le corresponde al plan básico, pero reitero con lo que empecé esta mañana, esta conversación. No importa lo que exceda del plan básico. Si está en hospital público, si puede darse el servicio, que se le dé. Y la tecnología existe, el servicio existe, ningún centro público, ningún director clínico o administrativo debe rechazar dar el servicio a esa persona. Sí, las huellas. Por eso pagamos todos impuestos y de alguna manera hay que dar. Nos faltó las huellas digitales. Sobre las huellas digitales nosotros actuamos de inmediato, objetando esa práctica, que no es una práctica de identificación o validación de la identidad. ¿Y de qué? No es eso. No es por ese motivo, sino que lo estuvieron haciendo en las facturas. Una cosa es que tú tengas un control biométrico, que lo deberemos tener, porque señores, ¿para qué está la tecnología? Para todo debiéramos señores, tenerlo. La cédula hoy en día, ¿cuántas huellas no tomó la Junta Central Electoral ahora? Todas las huellas, todos tus dedos están registrados. Y es un banco de datos excelente para política pública. Exacto. Eso no solamente para identificación. Es que ellos creen que no es para eso. Es que no puede ser. Entonces, en su momento, con ese banco de información, la seguridad social debe anclarse ahí, para evitar que las suplantaciones. Hay suplantaciones de servicio en las clínicas, una niña acostada que es hermana de la que debe ser prima o no tiene todavía la cobertura y la hacen pasar. Hay muchas filtraciones como en todo el sistema de seguridad social en salud. Pero no se debe usar, no se debe exigir. No, hasta que no nos pongamos de acuerdo hasta dónde puede violar el derecho del afiliado en términos de facturas, no estamos de acuerdo. Estamos en discusión. Pero además la biometría es una tendencia. Pero la biometría no es lo que estamos. Esa es la identificación del futuro, José, la cédula del futuro. Miren, usted decía ahorita que el 58% de la población dominicana tiene cobertura de salud. Significa entonces que el 42% no tiene. Entonces, el Sistema Nacional de Salud establece 3 pilares: el contributivo, el subsidiado y el contributivo subsidiado. Pudiéramos decir que el 40%, porque el SENASA cubre los subsidiados y los contributivos los que trabajamos formal y pagamos lo que estamos dentro de la formalidad de la economía. Pudiéramos decir que la franja de la sociedad que no tiene cobertura de salud son los informales, los que tienen empleo informal. Porque ese pilar no ha arrancado, el contributivo subsidiado en la ley. Sí, hay 2 sectores que componen esto. Primero, aquellas unidades productivas o empleadores que no han registrado sus nóminas. Que tienen porque depende de ellos que el registro. No, depende del trabajo que haga el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social trabajando juntos sobre eso.
que eso escapa a nuestras funciones. Ahí están todos los haitianos. Pero a eso voy. Ahí está. El desempleado, el que trabaja por cuenta propia, el chinero de la esquina, y ahí está las pequeñas pymes que no se han formalizado. En ese conglomerado complejo, una amalgama compleja social, que demanda y tiene el derecho. ¿Dónde está el problema? Como hemos dicho, la salud es un derecho inalienable, pero tiene un costo. Por lo tanto, alguien debe pagar por ella. Ese sector nosotros hemos planteado la posibilidad, pero tiene que haber recursos para ello. Recursos públicos. Sea con esta ley o con una modificación, el Estado tiene que hacer los aportes. La ley dice que tiene que haber un aporte de parte del Estado. En la situación que estamos, y ustedes lo saben bien, el caso del sector salud, cómo el día a día lucha el ministro Hidalgo con los problemas que ocasionalmente y no alcanzan con los dedos. Pero en la salud deben entenderla, devora recursos de manera masiva en cualquier país si usted quiere darle salud a su población. Estamos haciendo ahora mismo una revolución educativa. En los años subsiguientes, empezando con estos dos años que nos faltan de la administración Medina, una revolución en la salud. Pero eso necesita sacrificios fiscales y aportes de aquellos sectores que sí entendemos, y puede ser razonable cuando dicen que la seguridad social les sale cara, cuando yo tengo un problema de competitividad, tengo un problema de impuestos, tengo un problema de energía, esas cosas hay que dilucidarlas en la mesa. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Camaño, superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Cambio fuera, Mauricio.